felices porque vamos a realizar un programa que hace tiempo teníamos pendiente y que yo me muero de ganas de hacer. Estamos en Caral, el lugar donde se originó la civilización en nuestro territorio, a la par que en otros importantes lugares como Egipto o Mesopotamia. Aquí los seres humanos dieron un gran salto cualitativo y cuantitativo que les permitió organizarse, desarrollar tecnologías, construir edificios y crear ciudades. Hace ya un buen tiempo que Caral está en la mira del mundo gracias al estupendo trabajo de la zona arqueológica Caral, liderada por la arqueóloga Ruth Shadi. Hoy vamos a mostrarles algunos de los principales hallazgos descubiertos en esta zona, hallazgos que han sido catalogados como impresionantes a escala mundial por instituciones de prestigio internacional. Comenzamos entonces desde el Valle de Supe. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Caral es un ejemplo bastante grande para nosotros, saber que tenemos un punto de identidad, ¿no? Hemos tenido procesos de integración. Desde que se formó la civilización Caral, otro proceso de integración bien conocido es el Horizonte Medio, que se llama Huari. Hemos tenido procesos de integración porque las sociedades comprendieron que estamos sometidos a cambios climáticos que no son iguales en cada parte de él. Cuando afecta al norte, en el centro no nos afecta tanto. El área norcentral del actual Perú, en el Valle de Supe, la zona donde se encuentra Caral, fue una de las pocas regiones en el mundo donde se originó la civilización. Esto se logró a través de una integración económica y social que produjo modos de vida y de cultura muy avanzados para su tiempo. Todo ello dio a luz un sistema social complejo que se desarrolló nada menos que hace 5.000 años. En la formación de la civilización hay un cambio muy marcado en la organización social, ¿no? Se vuelven sociedades complejas con especialistas y autoridades. Eso hace la diferencia. En el caso de América, toda América estaba poblada, pero solo en esta parte de América y del Perú se formó precozmente la civilización. La civilización apareció cuando se consolidó la división social básica, en donde unos ordenan y otros obedecen. Cuando apareció la división social del trabajo, cuando surgieron los especialistas de conocimientos en diferentes campos. En ese momento auroral de la civilización, la autoridad era muy sabia y basaba su prestigio en la capacidad de conducir a la gente hacia la prosperidad. Bueno, la hipótesis que yo manejo es porque asumieron el desafío de generar condiciones de vida en un territorio que es megadiverso,
que está sometido a cambios cíclicos del clima y que se requiere pues un trabajo bastante organizado para poder darle continuidad a la vida. Esas evidencias de los orígenes de la civilización en el Perú se han encontrado en una serie de sitios arqueológicos en el Valle de Supe. Caral tiene una antigüedad de 5.000 años antes del presente, 3.000 años antes de Cristo, y se han logrado identificar alrededor de 25 asentamientos contemporáneos con Caral en todo el Valle de Supe. De esos 25, el proyecto viene trabajando en la actualidad 11, lo cual nos permite entender este proceso por el cual ha sucedido desde el surgimiento de Caral y las otras sociedades que han venido posterior a estas, ¿no? Vamos a visitar 3 de esos sitios arqueológicos y veremos algunos de los principales hallazgos descubiertos allí en los últimos tiempos. En primer lugar, la ciudad sagrada de Caral, luego Áspero y Bichama. Es la pirámide mayor de Caral, un edificio escalonado que se comunica con esta plaza circular hundida a través de esa escalera central. En el edificio habían salones ceremoniales y también otro tipo de recintos. Aquí se han descubierto restos de figuras antropomorfas con turbantes y restos también de quenas hechas de carrizo. También dijes hechos de conchas de abanico y de espóndilus, entre otras cosas. Es impresionante la acústica que tiene este lugar. Seguramente, cuando pensamos en Caral, es la foto de este lugar, de esta plaza circular, la que todos tenemos en mente. El espóndilus era un material muy valorado en el Perú antiguo. Provenía de la zona norte, del actual Ecuador. Esto nos habla de un intenso comercio, no solo con los otros lugares del valle, sino a largas distancias. Hemos encontrado las conchas, por ejemplo, que servían para hacer collares, ¿no?, del espóndilus, que viene de aguas tropicales. Puede ser que de Tumbes o del Ecuador. Como también hay un mineral que no hay en territorio andino, que es la sodalita, y que se encuentra acá en Bichama y también en el Valle de Supe, y eso solamente proviene de territorio boliviano. O hay algunos elementos que ha compartido, según algunas investigaciones que se han hecho con antropólogos físicos, con la cultura chinchorro de Chile. Entonces, es una sociedad de gran prestigio, de mucho interés en el intercambio, en la interacción, en condiciones de paz, y que ha tenido pues enlaces a corta distancia, de manera transversal manejó el territorio y sus recursos a través del intercambio y también intercambios a larga distancia. Gran parte de las pirámides de Caral daban a esta plaza central, donde se congregaba el pueblo, probablemente para sus reuniones o para algún ritual. Hay espacios abiertos para poblaciones que se reunían en un ámbito mayor y están las plazas circulares para un número más reducido, y como también están los salones ceremoniales en los edificios públicos, que es ya para los líderes. Entonces ha habido diferentes tipos de reuniones, pero eso nos hace ver que la forma como se manejó
la sociedad civil también se organizaba y tenía las responsabilidades que eran de su competencia y sus líderes las coordinaban con los políticos, de tal modo que el Estado se justificó en su organización, pues estaba al servicio de la coordinación para poder garantizar el desarrollo social. Esta es la pirámide La Galería, aquí en Caral. Aquí se encontraron 26 vértebras de ballena, incluida una de ballena azul. Estos huesos habían sido pulidos, pintados y hasta horadados. La mayoría de estas vértebras se encontraron junto a 2 troncos de pacae, evidencia de la relación entre agricultura y pesca tan propia de esta sociedad. La complementariedad agropesquera que hubo, porque la alimentación de las poblaciones del Valle de Supe no ha sido solamente a base de la actividad agrícola, sino de la actividad pesquera y de un intercambio permanente. O sea, ahí ya hablamos de una complementariedad permanente. Le daban algodón a los pescadores y productos vegetales, y los pescadores les daban especialmente la anchoveta y moluscos, ¿no? Entonces se encuentra pues en todos los asentamientos del valle, el 90% de la proteína provenía de la anchoveta. En la misma pirámide de la Galería, muy cerca a la plazuela donde se encuentra el monolito La Huanca, se encontró una ofrenda que contenía, entre otras cosas, 4 antaras y un quipu. Sí, el famoso quipu de Caral, que de alguna forma revoluciona los conocimientos acerca del Perú antiguo. Es impresionante en el campo del conocimiento, en la organización social y en diversos aspectos que luego pueden identificarse a lo largo del proceso cultural andino. Por ejemplo, el idioma asociado con esta civilización, que según los lingüistas es el quechua, estaría pues como lengua de relación desde este periodo y ha perdurado hasta la actualidad. O sea, hay elementos que por su simbolismo, por su significado, fueron asumidos por sociedades de otras culturas y se han mantenido. El quipu, por ejemplo, creado por esta civilización también como registro de información, lo vamos a encontrar hasta la época inca. El reciente fenómeno del Niño costero, que azotó a nuestro país en marzo de 2017, afectó las construcciones modernas del Valle de Supe, pero la zona arqueológica de Caral permaneció intacta. La razón es muy sencilla. Hoy nos asentamos en zonas no adecuadas y no escuchamos la sabiduría de nuestros antepasados. Los centros urbanos, hemos identificado en el Valle de Supe 25 centros urbanos de diferentes tamaños y de distintas antigüedades, y todos ellos comparten una serie de elementos, pero están ubicados estratégicamente sobre terrazas aluviales, sobre terrazas fluviales y nunca en el valle mismo. De modo que cuando el río se desborda o vienen aluviones, no afectan los sitios arqueológicos de esa época, porque están protegidos. En cambio, actualmente la sociedad no tiene en cuenta esas condiciones del territorio donde están habitando y hacen sus casas en los valles, ¿no? Y muy cerca de los ríos. La sociedad de Caral, en principio, además de estar alejada de un punto alto del valle para no tener problemas con los huaicos, eligieron una explanada muy plana, ¿no? En esa explanada fueron distribuidos todos los edificios piramidales que nosotros observamos ahora en función de una planificación urbana que orientaba sus edificios en función de un espacio central
que posiblemente era donde la gente llegaba, acudía en relación a las actividades que en estos edificios se realizaban, ¿no? Las sociedades antiguas tienen mucho que decirnos y Caral es un gran ejemplo de ello. O sea que hay un mensaje de esta civilización para protegerse. Han estado sobre tierras eriazas, por encima del valle, y no ocupaban las tierras productivas del valle para garantizar su seguridad, no solamente en relación con los fenómenos naturales, sino también en relación con la productividad alimentaria. El valle era para producir su alimentación, no era para ocuparlo con centros urbanos. Eso sería interesante para generar reflexiones de cómo debemos manejar el territorio de acuerdo a la realidad que éste tiene en cada parte del Perú, ¿no? Para poderlo hacer de modo adecuado. Y es, creo, allí donde está el rol de la arqueología, en recuperar esa información, en recuperar cuáles fueron las tecnologías. Por ejemplo, la tecnología de las amunas podría mitigar los efectos de los huaicos. Mira, con esa tecnología de las amunas, de sembrar el agua en las épocas de lluvias y llevarlas hacia lugares geológicamente permeables, que ese conocimiento muy pocas comunidades todavía aplicando y muy relativamente ya, y que lo han recogido antropólogos como Andrés Alencastre, y que queremos nosotros que ese conocimiento vuelva a recuperarse. Y si también tenemos andenes y tenemos terrazas, no vamos a tener huaicos, porque se crean ríos subterráneos en las épocas de lluvias y esa agua se va a aprovechar en las épocas de escasez a través de los puquios. Entonces, ¿dónde estamos, señores? Y esa es la tecnología para ese específico caso. Pero luego tenemos pues camellones y tenemos chacras hundidas y una serie de tecnologías aplicadas a cada parte del territorio con características o condiciones diferentes. Muchas veces aplicamos un mismo modelo para todas nuestras realidades y muchas veces esos modelos son traídos de fuera. Yo creo que hay que tener una mirada hacia la realidad de nuestro país, que es megadiversa, y que apliquemos pues conocimientos apropiados y luego que veamos los resultados y yo estoy segura que estos van a ser en beneficio de la sociedad. Evitaremos la migración, el despoblamiento de la sierra, el abandono de las terrazas. Estamos en Áspero, la ciudad pesquera de la civilización Caral. Áspero es un complejo arqueológico que queda a 500 metros del mar, como pueden ver.
En los orígenes de la civilización, los habitantes de Áspero se integraron a la red de intercambios al interior del valle y comerciaron con los habitantes de Caral. Los de Áspero llevaban anchovetas y mariscos y recibían a cambio fibras de algodón para hacer sus redes y vegetales para comer. Así construyeron una feliz complementariedad. Áspero forma parte de la civilización Caral, ¿no? Es uno de los 11 asentamientos que se viene investigando pues, por parte de la zona arqueológica de Caral, que está dirigido por la doctora Ruth Chadi. Y Áspero es importante porque es la ciudad pesquera, ¿no? Es la ciudad en donde habitaba la población que se dedicaba precisamente a la obtención del pescado, los mariscos, y que eso servía básicamente para proporcionarle de este alimento básico a la ciudad sagrada de Caral. La alimentación básica de los pobladores de la ciudad sagrada de Caral, que, como sabemos, está en la zona del valle, era fundamentalmente pescado, específicamente anchoveta. Áspero es contemporáneo a la ciudad sagrada de Caral y comparte también ciertos rasgos que lo vemos, ¿no? Pero en menor dimensión. Por ejemplo, tenemos edificios piramidales con plataformas superpuestas y escalera central, tenemos plazas hundidas, ¿no? Tenemos áreas residenciales donde la gente vivía y donde también procesaba pues, los alimentos que obtenía del mar y que posteriormente también intercambiaba, ¿no? Con Caral. En Áspero, así como en la ciudad sagrada de Caral, se han encontrado zonas de vivienda. Es decir, estos no eran solo lugares de peregrinación, sino que existía una población permanente. Ahora estamos identificando viviendas en la parte de la periferia de la ciudad de Áspero, ¿no? Y donde encontramos pues no solamente las viviendas, encontramos el área donde ellos cocían sus alimentos, donde los preparaban y también todo el desecho que ellos consumían, ¿no? Entonces vemos que hay una población permanente que está viviendo acá en el Áspero y que alrededor obviamente de sus edificios públicos. Entre las técnicas utilizadas por los habitantes de estas tierras para la construcción de sus edificios destacó el uso de las xicras. ¿Qué cosa eran las xicras? Eran unas bolsas hechas de tejido vegetal que se llenaban de piedras y grava. Miren, aquí hay algunos restos de ellas. ¿Y para qué? Servían para rellenar las plataformas y así dar estabilidad a los muros que se levantaban a continuación. Es importantísimo sobre todo el uso de las xicras porque estas construcciones no tenían cimientos. Es decir, que los pobladores de aquí manejaban resistencia de materiales y las xicras servían como una técnica antisísmica. Esto demuestra una vez más que hablamos de sociedades organizadas, con desarrollo tecnológico, y fue justamente eso lo que permitió la aparición de los estados y las grandes ciudades. Yo le podría decir que, por ejemplo, las tecnologías sismo resistentes se crearon y se aplicaron desde Caral. Y el día de hoy, expertos japoneses que han venido a conocerlas me han dicho que 5.000 años después van a aplicar ese conocimiento en las nuevas construcciones de Japón. 5.000 años después. O sea, hoy, hace 5.000 años nosotros ya aplicábamos tecnología sismo resistente, o cuando un físico norteamericano vio los altares, conductos de ventilación subterráneos que utilizaban la fuerza del viento, se agarraba la cabeza y decía cómo esta gente tenía ese conocimiento miles de años después, cuando en Europa y el resto del mundo en 1769, algo así. Este es el principio de Venturi, de mecánica de fluidos. Cuando presenté una conferencia en París, se acercaron a empresarios que me dijeron que querían comprar toda la producción de algodón de colores de Perú.
porque en el resto del mundo no la hay. No la hay. Hay verde, había azul, había negro, algodón, sino que se han ido perdiendo, porque había una norma que prohibía su cultivo, dada por nuestro país en 1920 y tantos. Recién hace 5 o 6 años que se ha derogado. Este es el humedal de Los Patos. Es una enorme zona de suelo húmedo que se forma debido al afloramiento de aguas subterráneas. Aquí crece el carricillo, la totora y el junco. Probablemente desde ese lugar los antiguos pobladores de esta región sacaban las fibras necesarias para hacer las xícaras. Son fibras que también se pueden usar para hacer cestos o petates, por ejemplo. En este lugar se encontró uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del año 2016, según el Instituto Arqueológico Americano. Me refiero a la dama de los 4 tupos. Ella fue encontrada aquí, en la Huaca de los Ídolos, y por la forma en que fue enterrada, se presume que tenía un alto estatus social. Así que la equidad de género y la importancia de la mujer en el mundo andino queda no solo de manifiesto en Cao y en Chornacamp, sino también aquí en los orígenes de la civilización en Áspero. El cuerpo de esta mujer estaba envuelto con un tejido de junco y atado por soguillas. En la base de este envoltorio se encontraron restos de una ofrenda, por ejemplo, un cuenco de calabaza, semillas de calabaza y lúcuma y una raíz de camote. En el cuello y el hombro tenía 460 cuentas de un collar elaborado con restos de moluscos. También se encontró un dije de espóndilos y, por supuesto, 4 tupos o prendedores. De ahí el nombre de Dama de los 4 tupos. Es una mujer de alrededor de 45 a 50 años de edad, ¿no? Es bastante mayor, pero es importante, ¿por qué? Porque es uno de los únicos entierros que presenta estos elementos, adornos, atuendos, incluso también un collar de espóndilus, que no es recurrente dentro de los otros entierros humanos que se han encontrado acá en el Áspero, ¿no? Por eso es importante. Yo creo que desde que se formó la civilización y empiezan a haber distinciones en cuanto a posición social y a especialistas que se dedican a actividades diferentes, hubo una visión de la vida de mayor aproximación social. O sea, la dualidad, por ejemplo, es muy marcada. El género femenino, el género masculino se complementan en una serie de acciones sociales, pero no hacen lo mismo. Son diferentes, se reconocen como distintos, pero se respetan y se complementan.
En el distrito de Vegeta, a 1,5 kilómetros de la costa, en el Valle Bajo de Huaura, se encuentra el complejo arqueológico de Bichama, la ciudad agropesquera de la civilización Caral. Hace aproximadamente 3.600 años el sitio tuvo una ocupación de personas que convivían en relación con sus recursos marinos y con sus recursos agrícolas. Los recursos marinos, en este caso su extracción, siempre contemplaba lo que era la anchoveta, lo que era la sardina. En el caso del tema agrícola, la extracción de la guayaba, se ha encontrado también bastante uso de los mates. Caral está en el valle de Supe, Bichama en el valle de Huaura. Caral tiene una antigüedad de 2.500 a 3.000 años antes de Cristo, Bichama 1.800 antes de Cristo. A pesar de las distancias temporales, existe una tradición cultural que se mantiene y ello se refleja en muchísimos aspectos. Lograron edificar los mismos templos, los mismos edificios, tenían la misma concepción, las mismas ideas en lo que era religión, en lo que era arquitectura y en lo que era desarrollo y complejidad social, ¿no? Entonces se ve una tradición desde el Valle de Supe hasta el Valle de Huaura. Los resultados que obtuvimos nos estaban evidenciando con fechados radiocarbónicos ya que este sitio era del periodo de crisis y colapso de la civilización Caral. Entonces para nosotros era importante comprender por qué después de haber tenido un prestigio de más de 1000 años, esa civilización entró en crisis y colapsó. De allí que estamos trabajando intensamente hasta la fecha en comprender los cambios que se fueron dando desde que se pobló este centro urbano y a través del tiempo que estuvo ocupado. Estoy en el Salón Ceremonial de los Relieves, que es parte del edificio del mismo nombre en Bichama. Aquí hemos encontrado unas figuras antropomorfas, es decir, con forma humana, pero lo que llama la atención es que son esqueléticas y cada una está en una postura diferente. Son 34 personajes en alto relieve, además de un par de peces. Entre los personajes hay adultos y niños. Se cree que por el diseño de este lugar se realizaron aquí ceremonias religiosas. Los especialistas dicen también que esta escena, la escena de las figuras en alto relieve, sugiere significados simbólicos vinculados con una crisis alimentaria y con la muerte. Bueno, los frisos son un registro que ellos hicieron de lo que aconteció en el periodo más difícil de la ocupación de este lugar, porque han dejado para que haya una memoria colectiva y no se olvide la sociedad de los efectos que tuvo el cambio climático en la falta de alimentos. Hay una línea de frisos, en total son 34, pero hay una línea inferior donde están los adultos con el cuerpo esquelético, como ustedes lo pueden apreciar en las ilustraciones y aquí se puede también ver. Y luego en la parte superior están los jóvenes también con el estómago vacío, representado así, en una danza ritual en medio entre dos peces, como que ellos están sobreviviendo por el recurso marino y haciendo el esfuerzo de traer el agua y mitigar los efectos del cambio climático. Entonces a mí me parece que este lugar es muy importante para no olvidar que los cambios climáticos han sido procesos que se han presentado cíclicamente y que han estado acompañados de sismos, de aluviones y luego de faltas de agua
y esas sequías han podido durar hasta 130 años según la información que se ha ido recogiendo o recuperando. El edificio de los relieves tenía la fachada orientada hacia el norte, es decir, hacia el mar. Entonces, podemos decir que es un edificio asociado al mar. Al inicio, las poblaciones construyen los edificios un poco orientados hacia donde capaz están llegando las personas, o sea, donde dirigen su producción. Los edificios inicialmente, o el edificio más importante de Bichama, está mirando hacia el norte, y su salón, en este caso, está asociado al tema del vínculo con el mar. Este recinto que vemos aquí es parte de un salón ceremonial que, de hecho, tenía una antesala hacia el lado izquierdo. Y aquí encontramos una de las figuras más curiosas de Bichama, el sapo humanizado. Mírenlo, está ahí, ven su cabeza en alto relieve, con un par de patas a los costados que parecen manos humanas. También presenta una línea modelada que nace de su cabeza y va hacia el cielo, como si fuera una especie de rayo. Los especialistas vinculan a esta imagen con un rito propiciatorio de la lluvia. Recordemos que en el mundo andino la imagen del sapo estaba vinculada al agua, a la agricultura y a la fertilidad. El salón donde está el sapo humanizado es posterior al salón de los relieves y tiene la mirada hacia el valle. Es decir, el salón del sapo cubre al salón de los relieves. La fachada antes tenía esta plaza circular hacia el norte y luego construyen la nueva fachada y una nueva plaza circular hacia el este. Y también en uno de las fases constructivas representan un sapo con un rayo que le cae en la cabeza, como haciendo alusión a los cambios que se están dando en el clima, en relación con el agua que viene desde el este, y el sapo representa la llegada siempre del agua y de las lluvias, ¿no? En el mundo andino. Entonces hay todo un mensaje simbólico en los cambios que se dan y que se dejan representados en la arquitectura. Es el mismo edificio donde hemos encontrado el sapo humanizado y las figuras antropomorfas. Para que entendamos mejor aquello de lo que les voy a hablar, quiero decirles o recordarles que en el mundo andino las edificaciones, los edificios, eran concebidos como cuerpos humanos, con determinada vida útil. Cuando esta vida útil se acababa, se enterraban y se construía encima. Es por eso que encontramos restos de distintos periodos que corresponden a diferentes ocupaciones. Bueno, a lo que iba es a lo siguiente. En el año 2015 se hizo aquí un hallazgo extraordinario, calificado por la revista National Geographic como uno de los hallazgos inolvidables del año 2015. ¿Qué fue? Fue una ofrenda hecha para uno de los entierros de este lugar, que se encontró en el sitio de las hornacinas, en el edificio de las hornacinas, mejor dicho. En este edificio se encontraron 3 esculturas que representaban 3 personajes de alto estatus, un hombre y 2 mujeres, una de ellas una sacerdotisa.
Esta ofrenda se encontró en una cesta de junco amarrada con hilos de algodón a otra cesta que contenía estas esculturas de barro no cocido. Estaban desnudas, con la cara pintada. El hombre tenía pelo color mostaza, cabello, me refiero. La mujer lo tenía de color rojo y la sacerdotisa negro, pero con una especie de cerquillo de color rojo también. Así que no crean que eso de pintarse el pelo es algo de esta época nomás. ¿Por qué se cree que una de las mujeres era una sacerdotisa? Por la postura en la que estaba enterrada, por la gran cantidad de collares que tenía y porque contaba con 28 dedos, 7 en cada mano y 7 en cada pie. Se trata de 3 esculturas de una mujer que aparece en el Valle de Supe con bastante frecuencia y también en este sitio de Vichama, donde podemos nosotros inferir que la mujer tuvo un rol importante en la sociedad. ¿No? En este caso parece que ha sido una sacerdotisa y ha estado vinculada a la mujer mucho a la actividad religiosa, ¿no? Ha habido una complementariedad, no es que hablemos del género masculino, femenino, quién es más, quién es menos, no. A veces se burlan y me dicen, estás pensando en matriarcado. No, es complementariedad. O sea, el hombre más dedicado a las actividades políticas, la mujer también, cuando le tocaba asumir, lo hacía por herencia, no tenía ninguna limitación y eso lo vemos a lo largo de la historia. Y le interesaba mucho la parte emocional, la parte religiosa, y se ve en estas esculturas una pareja de un hombre y una mujer que están sentados y que hace alusión a personajes importantes dentro de la sociedad de Vichama porque tienen símbolos de poder en el atuendo y la mujer tiene también una serie de expresiones de la mujer que se encuentra en otros sitios. En cuanto a la presentación de una mantilla larga, con un signo especial también, con un cerquillo intermedio, está ella siempre muy formal, de pie, los otros 2 están sentados y es el mismo personaje representado en Miraya y en otros sitios de la época. Entonces, lo que me llama mucho la atención y la pregunta me la sigo haciendo hasta el día de hoy es por qué el hombre tiene el pelo de color amarillo y la mujer tiene el pelo de color rojo. De color rojo. En cambio, la sacerdotisa está con una representación de un cerquillo rojizo, pero el cabello negro. ¿No? Entonces, debe haber tenido un significado para la sociedad esos colores, ¿no? Lo interesante es que responde a una época en que ya se enterró el edificio de los frisos, que corresponde a la época de cambio climático y de los efectos que este tuvo en la crisis que la sociedad tuvo que afrontar. Y enterraron ese edificio y construyeron otro cambiando la fachada que antes estaba hacia el norte, la pusieron hacia el este. Y las orientaciones justamente están conllevadas al tema de dónde proviene la producción. Muchas veces, como se ve en los edificios de Vichama, giran hacia el valle, justamente en relación al nuevo recurso que hay, o los mismos salones estaban orientados al mar en relación justamente a este recurso, ¿no? Colocaron esto como una ofrenda al edificio anterior y al nacimiento del nuevo edificio. Entonces es ahí donde se coloca estas estatuillas, ¿no? Y la importancia que tiene porque nos brindan las características de la ideología y de la forma como concebían a las personas en aquel entonces, ¿no? Antes de terminar el programa, regresemos a la ciudad sagrada de Caral para tocar un aspecto fundamental cuando hablamos de nuestro patrimonio cultural, el turismo. Nosotros venimos registrando que el 100%, un 90% son turistas nacionales, ¿no? Que es a buena hora para nosotros. De este grupo nacional, un gran porcentaje también son escolares. La SAC, la Zona Arqueológica de Caral, tiene un convenio con la UGEL de la región
por medio de la cual se busca que todos los chicos de colegio, antes de ir de promoción a cualquier otro lugar, cualquier otro sitio arqueológico, tengan que conocer Caral primero. La pregunta entonces sería, ¿qué pasa con los turistas extranjeros? La doctora Rushadi, cuando le invitan constantemente al extranjero a dar conferencias y la recepción es muy buena, el interés es bastante grande, sin embargo la población misma del extranjero, por las limitaciones a nivel de oferta turística, no está llegando directamente a Caral, pero sí está muy interesada. Tiene la palabra el sector turismo, la empresa privada y el propio Estado. Como hemos visto, ya no solamente está la ciudad sagrada de Caral, ahora se está trabajando en 11 sitios arqueológicos como Bichama, Áspero, Miraya, Lurihuasi y Alpacoto, entre otros. Se tiene que trabajar en brindarle las condiciones al siempre interesado turista extranjero para conocer uno de los pocos lugares en el mundo donde se originó la civilización. Hasta hace poco hablar de Caral era hablar del origen de la civilización y de la ciudad más antigua de América. Eso lo sabemos todos y lo tenemos bien incorporado. Pero viendo este programa, en realidad hablar de Caral es hablar de muchísimas cosas más, importantísimas todas. Por ejemplo, si pensamos en las xicras antisísmicas, estamos hablando de tecnología. Si pensamos en intercambio y manejo transversal del territorio, si pensamos en equidad de género, hablaremos de la importancia del rol de la mujer en este Perú antiguo. Vengan a Caral, conozcan nuestro patrimonio. Deja un ratito el teléfono, las pantallas, la tele incluso, salvo nuestro programa, por supuesto, y sal a conocer el mundo real. Nos vemos en la próxima.